Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Muy buenas tardes. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y los invito a esta segunda unidad de la asignatura Derecho de Familia para el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal en su licenciatura ejecutiva a través de la plataforma Módul. Bienvenidos. A continuación, en esta segunda unidad analizaremos temas muy importantes y trascendentes como son el patrimonio de familia. Estudiaremos el tema del matrimonio, así como sus requisitos para contraer matrimonio. Hablaremos del estado de familia, hablaremos de los regímenes patrimoniales del matrimonio, como son la sociedad conyugal y la separación de bienes, y hablaremos del divorcio en su modalidad administrativa, en la modalidad voluntaria y el express. Estos son los principales puntos que nosotros vamos a iniciar. Así que, bienvenidos, estimados amigos. Iniciamos. Muy bien. Entonces, como mencionamos con antelación, en esta unidad número 2 de la asignatura Derecho de Familia, revisaremos nosotros el patrimonio de familia. Continuando con el análisis del matrimonio, el estado de familia, los regímenes patrimoniales del matrimonio, sociedad conyugal, separación de bienes, el divorcio en su modalidad de divorcio administrativo, divorcio voluntario y divorcio express. Primer tema, el patrimonio de familia. Al patrimonio de familia lo debemos entender como una institución de interés público. El efecto principal del patrimonio de familia es afectar a uno o más bienes para proteger económicamente a la familia y sostener al hogar. Lo que busca el legislador con esta institución es dar certeza jurídica y económica a la familia, porque la familia es el pilar esencial de una sociedad. Y entonces el legislador buscó darle esa certeza. Continuando con esta exposición, en la pregunta que tenemos que formularnos, que es, ¿qué sujetos pueden constituir el patrimonio de familia? Y bueno, vamos a mencionar a los siguientes. Hablaremos nosotros en particular de la madre, el padre o ambos. La concubina, perdón, el concubino o ambos. La madre soltera, el padre soltero, los abuelos, las hijas y los hijos. El tema de constitución puede ser un tema voluntario en la cual los miembros de la familia están de acuerdo en constituir el patrimonio, u otra puede ser por decisión y por instrucción del juez en el caso de que uno de los miembros de la familia despilfarre los bienes. Por otra parte, los bienes que constituyen el límite y el valor del patrimonio de familia es el tema de la casa habitación. Vamos a recordar que la casa habitación va a entrar dentro del parámetro de viviendas de interés popular. También hablamos del mobiliario de uso doméstico y cotidiano que va a conformar nuestro patrimonio de familia. Tenemos el tema de una parcela cultivable, así como los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia. También va a constituir parte del patrimonio de familia los utensilios utilizados por la familia para cumplir con esta actividad, con esta función. Entonces, como podemos darnos cuenta, estimados amigos, pues el patrimonio de familia tiene una función muy importante: dar certeza, proteger los bienes de este núcleo familiar fundamental, de este núcleo muy importante y fundamental para el Estado mexicano. Muy bien, continuando con nuestro estudio, vamos a revisar que los efectos del patrimonio de familia van a ser los siguientes. En primer lugar, mencionamos que los bienes afectados en patrimonio de familia deben ser destinados al uso habitacional de la familia. Por otra parte, se va a transmitir la propiedad de dichos bienes a los
beneficiarios, que en caso de disolverla, estos deben de estar de acuerdo con dicha disolución. Por otra parte, los bienes del patrimonio van a quedar en copropiedad, la que se va a determinar de conformidad con el número de los miembros de la familia. En este caso, la mayoría podrá nombrar el representante del patrimonio o en sus relaciones con terceros. El patrimonio de familia tiene las siguientes características. Es inalienable e imprescriptible. Por otra parte, no va a ser objeto de ningún gravamen que se constituya sobre la propiedad, ni tampoco está sujeto a ningún embargo. Entonces, reiteremos este orden de ideas. No puede ser objeto de transmisión. No prescriben los bienes sujetos a patrimonio de familia. No se pueden gravar ni afectar y tampoco están sujetos de ningún tipo de embargo precautorio. Muy bien. Otro punto es que el patrimonio de familia no va a ser válido en el caso que éste constituya con el objeto de cometer fraude de acreedores, porque en todo caso el juez no va a autorizar su constitución, porque su efecto es dejar de cumplir obligaciones. Entonces, vamos a ver que la constitución del patrimonio de familia va a ser a través de una declaración judicial, aunque tenemos que tomar en consideración que este patrimonio de familia debe ser inscrito en el registro público de la propiedad. Otro punto es que el patrimonio de familia puede ser objeto de ampliación cuando existe un incremento en el mismo, pero también en un momento determinado el patrimonio de familia puede disminuir y aún así seguir subsistiendo. La extinción del patrimonio de familia se va a dar en los siguientes casos. En primer lugar, cuando los beneficiarios dejan de tener alimentos. Entonces, cuando tenemos que el patrimonio de familia se constituya sobre menores de edad y estos alcanzan la mayoría, pues bueno, entonces los efectos del patrimonio de familia dejan de surtir porque ya no tienen necesidad estos menores de que se les proporcione alimentos. También tenemos que tomar en consideración que el patrimonio de familia se va a constituir si se deja de habitar los bienes por un periodo de 1 año. Así también tenemos dejar de explotar la industria o el comercio bajo la cual se constituyó el patrimonio de familia o en el caso que se deje de cultivar una parcela por parte de los miembros de la familia. También en el caso de que sea una cuestión de necesidad por parte de los miembros de la familia, pues bueno, se puede disolver este patrimonio. Cuando se actualiza la figura de la expropiación que regula el artículo 27 de la Constitución, entonces también nosotros tenemos que, a través de este acto unilateral de la autoridad, bajo la cual de forma forzosa se compra una determinada propiedad para un fin destinado al servicio público, un fin destinado al desarrollo de una comunidad, para un fin destinado a una obra pública, pues bueno, entonces acreditamos la necesidad de la figura de la expropiación. Otro tema importante respecto al patrimonio de familia es de que si el título de propiedad de la familia es declarado nulo, es declarado inexistente, se deja sin efectos, pues bueno, el objeto principal es que también así tendremos que extinguir el patrimonio de familia. Muy bien. Espero que estos puntos, estimados amigos, que nosotros hemos revisado a continuación respecto del patrimonio de familia, hayan quedado comprendidos por ustedes. Ahora vamos a continuar con el desarrollo del tema de el matrimonio. Continuamos. Bien, por lo que respecta al matrimonio,
Debemos destacar que es una institución de derecho que regula la unión entre dos personas para realizar una vida en común, en donde ambos se procurarán respeto, igualdad, ayuda mutua, con la posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada. El matrimonio deberá celebrarse ante un juez del registro civil, cumpliendo con las formalidades que la norma civil exige. Entonces, en ese sentido, es importante que nosotros analicemos lo siguiente, estimados amigos. Mucha atención, por favor. Muy bien. Ok, aquí vamos. Muy bien. Muy bien. La creación de esta institución, pues es un hecho como tal de convivencia. En este sentido, las personas que decidan unirse en matrimonio es por el supuesto que ya hemos mencionado con antelación. Una convivencia de naturaleza permanente en donde ambos se van a procurar respeto, igualdad, ayuda mutua. Es celebrado ante el juez del registro civil porque es un contrato solemne que debe cumplir con estas formalidades. Por eso, cuando hablamos de su naturaleza jurídica, debemos destacar que en primer lugar lo tenemos que ubicar aquí como un contrato, un acuerdo de voluntades que crea, transfiere derechos y obligaciones. Por otra parte, es un acto jurídico condición, en la cual las partes que quieran celebrar dicho acto jurídico deben de cumplir con los requisitos que establece la norma civil para de que de alguna manera el juez autorice la celebración de dicha institución. Es un acto jurídico complejo y solemne que requiere la actualización de ser celebrado ante el juez de registro civil, además de que no exista un impedimento para su celebración. Es un acto complejo del poder estatal porque se va a encontrar encomendado al fedatario público que hemos hecho mención con antelación. De todo esto, vamos a destacar que el matrimonio es toda una institución de derecho y los orígenes los podemos remontar inclusive al principio de la propia humanidad. Muy bien, ok. Por lo que respecta al matrimonio, tenemos que destacar en primer lugar sus etapas, en la cual vamos a encontrarlo en primer lugar, dentro de la celebración con el tema de el matrimonio fuente. ¿Qué significa esto, estimados abogados? Pues bien, lo primero que debemos destacar que es un acto jurídico, es un acuerdo de voluntades para crear, transferir, modificar y extinguir derechos y obligaciones. En esta situación se crea una nueva situación de derecho. Por otra parte, el estado matrimonial implica una situación jurídica general, abstracta y permanente. Hay que destacar que este matrimonio tiene un objeto muy en particular. Esta relación general, abstracta y permanente tiene un fin social. Dos personas que deciden realizar una vida en común y que es celebrada ante un juez de registro civil. Algunas otras instituciones que tienen cierta similitud con el tema del matrimonio es el tema de el concubinato y la sociedad de convivencia, que es un tema que nosotros expondremos dentro de la cuarta unidad de esta asignatura. Pero bueno, tienen diferencias muy en particular con el matrimonio que un poco más adelante nosotros estudiaremos. Otro punto principal es el matrimonio religioso que se celebra ante las instituciones religiosas que es el Estado como tal no reconoce con esa validez, salvo el que se realiza ante el juez del registro civil. Muy bien, ok, muy bien. Vamos a continuar con nuestra exposición. Ok. Dentro de los requisitos que se deben cumplir para contraer matrimonio, encontramos los requisitos de fondo y de alguna manera hablaremos de la etapa bajo el cual se celebra el matrimonio.
Hablamos entonces de los requisitos de fondo. El primero solamente subsiste en algunas entidades federativas, aunque la Corte ya declaró su inconstitucionalidad. Mencionamos que el matrimonio ya es la unión entre dos personas, ¿sale? En este caso ya no establecemos este requisito de diferencia de sexos. Requerimos una mayoría de edad, aunque menores de edad se pueden casar con la autorización de sus padres o tutor, la suplencia de la autoridad judicial en el caso de que se trate menores de 16 años. Es importante que se exprese el consentimiento y que no verse ningún vicio de la voluntad, como es el error, dolo, mala fe, violencia o lesión. Y además de verificar que existen ausencia de impedimentos. Impedimentos como son los dirimentes, los cuales establecen que si se actualiza alguno de estos, pues el matrimonio será declarado nulo. Por ejemplo, el matrimonio con que se contrae con ascendiente, con descendiente o con parientes colaterales. Y tenemos los impedientes que de alguna manera pueden ser convalidados por las partes. Los dispensables tienen una implicación de que las partes, una vez celebrado el matrimonio, pues lo podrán convalidar, y los no dispensables son aquellos que no permite la legislación civil para su celebración, como ya mencionamos con antelación. Lo mismo ocurre con los absolutos. Los impedimentos absolutos propician la nulidad del acto, mientras que los impedimentos relativos lo que propician es la convalidación, si así lo deciden, las partes en un acto posterior sobre esto para convalidarlo. El origen del matrimonio, vamos a verificar que se va a presentar cuando existe la falta de aptitud física, si así decide alguno de los contrayentes para que no pueda celebrarse, porque si se convalida, pues bueno, estamos bajo un impedimento impediente que puede ser convalidado por las partes. De alguna manera, cuando encontramos vicios del consentimiento, nosotros tenemos que entender que en este caso el matrimonio va a ser declarado sin validez. Por otra parte, cuando el matrimonio se celebra bajo la figura de incompatibilidad con el Estado, pues bueno, entonces vamos a señalar que dicho acto jurídico carece de cualquier validez y tiene nulidad absoluta. Otro punto es el tema de el parentesco, y también mencionamos en el caso de que se hubiese cometido delito con el cónyuge contrayente. Muy bien. Ok, bueno. Estos son puntos que son importantes que ustedes analicen cuando estudiamos la institución del matrimonio. Muy bien. Dentro de la segunda parte de los requisitos para contraer matrimonio, nosotros vamos a destacar los siguientes. Mucha atención, por favor. Ok. Mencionamos su etapa de celebración previa a acudir con el juez del registro civil. Se van a solicitar firma y huella digital de los solicitantes. Los documentos que deben de cumplir los contrayentes son el acta de nacimiento, certificado médico, constancia de consentimiento del padre, la madre o en su defecto del tutor o del juez de lo familiar, en el caso de quien contraiga matrimonio sea una persona menor de edad, el comprobante de domicilio y el pago de derechos correspondientes para la celebración de dicho acto jurídico, la constancia de nulidad de divorcio o de muerte en el caso de que uno de los cónyuges haya estado casado con antelación, y bueno, su identificación oficial. Estos son algunos de los requisitos previos para la celebración del matrimonio. Bien, vamos a continuar entonces. Ya en la etapa de celebración, pues vamos a encontrar que se puede celebrar un matrimonio por poder, por escritura pública, por documento privado ratificado ante un fedatario público. ¿Sale? En el caso de que uno de los contrayentes no se encuentre presente. También una dispensa de impedimentos o suplencia del consentimiento en el caso de que exista uno de los impedimentos señalados con antelación.
Pero recordemos que los impedimentos que pueden ser de alguna manera convalidados son los impedimentos impedientes, los impedimentos dispensables y los impedimentos relativos. Muy bien. Ok. Ok. También es importante que no exista oposición al matrimonio, porque en todo caso, quien tenga una oposición, pues bueno, tendrá que presentar pruebas conducentes para ello. Dentro de la propia celebración, nosotros vamos a encontrar que se va a celebrar por parte del juez de registro civil un principio de oralidad, en la cual las partes van a ratificar su solicitud. Ante el juez de lo familiar se va a dar lectura de sus documentos y se va a señalar los derechos y obligaciones legales que conlleva la celebración de un matrimonio. Se va a preguntar si es voluntad de los contrayentes contraer dicho matrimonio y va a hacer la declaración correspondiente el juez del registro civil. Se va a presentar ahora la fase escrita, en la cual se presenta un acta por triplicado en formas especiales y firman los contrayentes y los testigos que intervienen en este acto jurídico. Muy bien. Entonces, estos son los puntos para contraer matrimonio. Ahora bien, pasando a otro tema en particular, el estado de familia. Cuando hablamos nosotros del estado de familia, vamos a mencionar en particular que es una situación jurídica permanente, general y abstracta que se confiere el estado entre los cónyuges. En este caso, es un estado de casado. Esto genera deberes y obligaciones en forma constante que afecta a las personas que contrajeron el matrimonio, así como los hijos y los parientes por ambos lados. El efecto es, respecto a los cónyuges, es lo siguiente. Pues tienen derecho a procrear de manera libre, de manera informada, de manera voluntaria. El derecho a la cohabitación, habitar el mismo domicilio, la ayuda mutua, la fidelidad, el respeto, la comprensión. Y respecto a los bienes de los cónyuges, vamos a tener situaciones en particular sobre el régimen patrimonial cuando hablemos de la sociedad conyugal y la separación de bienes. Muy bien. ¿Ok? Muy bien. Continuando con nuestra exposición, hablamos del estado de familia y mencionamos que otros de los efectos del estado de familia, en el caso de que un menor haya contraído matrimonio, pues tenemos el tema de la emancipación por parte de sus padres. En el tema de que un extranjero contraiga matrimonio con un nacional, pues regular su situación migratoria y adquirir la nacionalidad mexicana. En el tema de la sucesión, pues tiene derecho a participar en la sucesión legítima. También tenemos la tutela legítima en el caso de que alguno de los cónyuges pues, que contraiga algún estado de interdicción, entonces va a ser representado por su cónyuge. Tenemos la suspensión de la prescripción porque el matrimonio es una institución de carácter permanente. Además, en temas de seguridad social, IMSS, del ISSSTE, del Infonavit, del ISFAM y demás instituciones de seguridad social, pues bueno, el cónyuge va a tener derecho a estas prestaciones. Además de que existe un mandato legal tácito entre las partes al momento de que se contrae matrimonio y bueno, se tiene derecho al nombre. ¿A qué me refiero con el nombre como tal? Pues socialmente muchas veces se acostumbra a utilizar el tema fulanita de tal, Martínez de Gutiérrez o de Hernández. Por poner un ejemplo, esto sin lugar a dudas es una figura que ya está prácticamente entrando en desuso y bueno, en lo particular considero que es una institución que debe ser completamente superada. Muy bien. Ahora vamos a analizar el régimen patrimonial del matrimonio. Bien, entonces
vamos a iniciar con este tema. Continuando con el tema de regímenes patrimoniales del matrimonio, debemos de distinguir que la legislación civil reconoce dos regímenes patrimoniales: el régimen de sociedad conyugal y el régimen de separación de bienes. A continuación, estimados alumnos, vamos a desarrollar el régimen de sociedad conyugal. Vamos a partir con que este consiste en la organización del conjunto de bienes que rige la vida económica de los cónyuges que convienen en unir sus bienes y productos de forma total o parcial, salvo pacto en contrario. Entonces vamos a verificar en primer lugar que el régimen de régimen patrimonial de sociedad conyugal va a deber que se constituye de conformidad con lo siguiente. Mucha atención, por favor. Empezamos entonces que los requisitos para su constitución se van a establecer ya sea en un instrumento privado o también en un instrumento público. A esto nosotros lo vamos a conocer con el título de capitulaciones matrimoniales. ¿Sale? Muy bien. El tiempo de la Constitución va a ser el siguiente. Al momento de celebrarse el matrimonio, pues se va a establecer cuál es el régimen que va a regir la vida de ese matrimonio, así como también durante la vigencia de dicho matrimonio. Muy bien. Continuando con este orden de ideas, destacamos también que los bienes que constituyen el régimen de sociedad conyugal, pues van a ser los bienes presentes, así como también los bienes futuros, ¿sale? Y también los que sean productos del trabajo de ambos cónyuges. Esto vamos a incluirlo dentro del régimen de sociedad conyugal. Cuando se trate de bienes obtenidos por don de la fortuna, como es el tema de la herencia, de la donación y del legado, van a incluirse solamente cuando conste que es voluntad de los cónyuges incluirlo dentro de las capitulaciones matrimoniales. Muy bien. Ok, muy bien. Entonces vamos a continuar con el régimen de sociedad conyugal. La administración del régimen de sociedad conyugal será por ambos cónyuges, salvo pacto en contrario que conste así dentro de las capitulaciones matrimoniales. Las causas de suspensión del régimen de sociedad conyugal se va a presentar por el tema de ausencia de alguno de los cónyuges o por un abandono injustificado del hogar por más de 6 meses. Y las causas de terminación del régimen de sociedad conyugal se van a presentar cuando se actualice la disolución del matrimonio por divorcio, la sentencia que declare la presunción de muerte del cónyuge ausente o también cuando exista un común acuerdo. En estos temas, cuando hablamos de la terminación, debemos de verificar que se va a nombrar en primer lugar a un liquidador que va a administrar los bienes hasta su disolución. Encontramos el tema de que se debe realizar un inventario y un avalúo respectivo para verificar cuál es el valor de los bienes inmuebles objeto de la sociedad conyugal. Se van a pagar las deudas que tengan en común los cónyuges, se van a hacer la devolución de las aportaciones y bueno, vamos a dividir las respectivas utilidades que correspondan a cada uno de los cónyuges cuando versen sobre acciones. Muy bien, de una sociedad mercantil. Ok, continuando con este tema, también vamos a mencionar que otra causa de terminación del régimen patrimonial del matrimonio respecto a la sociedad conyugal va a ser cuando sea a petición de alguno de los cónyuges, como vemos a continuación. Si se trata de la administración de uno de los cónyuges, posesión de los bienes de la sociedad
hecha por uno de los cónyuges sin consentimiento del otro, entonces en este caso recordemos que hablamos de una unidad. Si uno de los cónyuges no tiene esta consideración de informar de alguna sesión, de alguna transmisión, pues evidentemente el cónyuge que fue afectado podrá solicitarle al juez de lo familiar la disolución del mismo cuando uno de los cónyuges es declarado en quiebra a través de un concurso mercantil. Y en esta situación, pues este cónyuge no puede administrar bienes o asimismo cuando lo declare el juez de lo familiar. Muy bien. Ok. Una vez que hemos comentado esto, también debemos de verificar que existe otro régimen patrimonial del matrimonio, como es el tema de la separación de bienes. Y nosotros lo debemos de distinguir como la organización del conjunto de bienes, que en este caso rige la vida económica del matrimonio, en el cual el patrimonio y su administración se van a mantener independientes entre ambos cónyuges. Ambos cónyuges van a contribuir con los gastos familiares. Los requisitos para su constitución es un documento privado o en el tiempo de su constitución va a ser antes de la celebración del matrimonio o durante la vigencia de la vida de dicho matrimonio. ¿Sale? Muy bien. Ok. Ahora bien, los bienes que constituyen este régimen, vamos a verificar que son los bienes presentes, los bienes futuros, los bienes productos del trabajo, así los dones de la fortuna como son la herencia, donación y legado, salvo pacto en contrario que conste en las capitulaciones matrimoniales, la obligación de prestación de servicios sin retribución, como son los de asistencia y los consejos, porque se supone que el objeto del matrimonio es una vida en común y esa vida en común implica ayuda mutua, implica respeto, implica comprensión. Entonces, esto no va a incluir como tal una retribución dentro de la vigencia del régimen patrimonial de separación de bienes. Ahora bien, como todo lo que inicia también tiene que concluir, es importante que nosotros analicemos otra institución como es la del divorcio. El divorcio implica la disolución del vínculo matrimonial en vida de los cónyuges declarada por una autoridad competente, que en este caso va a ser el juez del registro civil, aunque también se reconoce la disolución del vínculo matrimonial por parte de un notario público. Vamos a hablar entonces de la institución del divorcio. Iniciamos. Muy bien. Ok. Ya mencionamos a grosso modo en qué consiste el concepto de divorcio. Ahora bien, tenemos que destacar nosotros también su respectiva clasificación. Vamos a comentar el divorcio administrativo. Este se va a tramitar ante un juez civil y se deben cubrir con algunos requisitos en la cual el juez levantará un acta de solicitud del divorcio. Los requisitos para este divorcio de naturaleza administrativa. Vamos a verlos a continuación. Punto número 1. Estar de acuerdo con la disolución del vínculo matrimonial. Los cónyuges deben ser mayores de edad. ¿Sale? No puede celebrarse un divorcio administrativo entre cónyuges menores de edad. No deben haber procreado durante el matrimonio. Estar de acuerdo con respecto a la forma en que se van a repartir los bienes. Van a hacer dicha solicitud de divorcio ante el juez del registro civil, al juez de lo familiar, juntos y personalmente. Haber estado casado por lo menos durante un año y presentar copias certificadas del acta de matrimonio y sus respectivas actas de nacimiento. Muy bien.
Ok. Esto por lo que respecta al divorcio administrativo. Ahora, en este orden de ideas, también vamos a mencionar el divorcio voluntario. El divorcio voluntario se va a presentar cuando se tiene hijos mayores de 18 años por ser menores de edad o cuando no se ponen de acuerdo en la repartición de los bienes. Los requisitos. ¿Quién será a cargo de los hijos del matrimonio durante y después del matrimonio? ¿Sale? Muy bien, del divorcio, perdón. Siguiente punto. ¿Dónde vivirá cada uno durante el proceso de divorcio? Siguiente punto. La cantidad de dinero que un cónyuge deberá de pagar al otro para mantener los hijos durante el divorcio y después de este. Y también van a verificar el tema de cómo se repartirán los bienes derivados de el régimen patrimonial del matrimonio. Muy bien. Entonces reiteramos, el divorcio denominado voluntario va a proceder cuando se tienen hijos menores de 18 años por ser menores de edad o cuando no se ponen de acuerdo respecto a la repartición de los bienes. Muy bien. Continuando con este orden de ideas, ahora pasamos al divorcio express, en la cual va a bastar la voluntad de un solo cónyuge para que éste se disuelva. Reduce el tiempo normal en que se concede el divorcio por ser express. No se resuelven cuestiones como la pensión alimenticia o la custodia del menor si lo llegase a ver. Esto se resolverá con posterioridad. Aquí lo importante es la disolución del vínculo matrimonial. Muy bien. Ok. Estimados amigos, entonces en esta unidad nosotros hemos analizado temas muy importantes como son el tema de el patrimonio de familia, en la cual nosotros señalamos a grosso modo que este patrimonio de familia es una institución de interés público cuyo objeto en particular es afectar uno o más bienes para proteger económicamente a la familia. Mencionamos que lo pueden constituir la madre, el padre o ambos, los concubinos, la madre soltera, el padre soltero, los abuelos o los hijos. Mencionamos que puede ser voluntario cuando es un acuerdo de la familia o forzoso cuando así lo ordena un juez de lo familiar. Los bienes que constituyen el patrimonio de familia es la casa habitación. Recordamos que hablamos de viviendas de interés popular, hablamos del mobiliario de uso doméstico y cotidiano, hablamos de la parcela cultivable, de los giros industriales y comerciales cuya explotación se haga entre los miembros de la familia y los utensilios propios de esta actividad. Hablamos que los efectos principales es el uso y habitación de la familia, la transmisión de los bienes a los beneficiarios y existe una copropiedad. Para su disolución, pues de alguna manera se requiere el consentimiento de los miembros de la familia. El patrimonio de familia es inalienable, es imprescriptible, no es objeto de ningún gravamen y tampoco está sujeto a embargo. No es válido el patrimonio de familia cuando éste se constituye para cometer fraude de acreedores. Recordemos que el patrimonio de familia debe de ser constituido ante una autoridad jurisdiccional e inscribirse en el registro público de la propiedad. El patrimonio puede ser ampliado o disminuido durante su vigencia. La extinción se va a presentar cuando si se constituye para hijos menores de edad y estos ya adquirieron la mayoría, pues bueno, ya dejan de tener derecho a alimentos. También en el caso de que se abandone el inmueble, en el caso de que se deje explotar el comercio o la industria o se deje de cultivar la parcela cultivable, así como por necesidad de la familia y también por la figura de la
expropiación que regula el artículo 27 constitucional. Bien, también hablamos de otra institución importantísima para el derecho civil, como es el matrimonio, mencionando la unión de dos personas para realizar una vida en donde ambos se procurarán respeto, igualdad y ayuda mutua. Y escúchese bien lo que voy a decir, con la posibilidad. Esto no es necesariamente obligatorio, ni siquiera necesariamente vinculativo. Implica que existe una posibilidad de procrear hijos de manera libre, responsable e informada y debe de celebrarse ante un juez del registro civil. Su posibilidad de creación, pues de alguna manera es un hecho de convivencia, es un elemento voluntario y es celebrado ante un juez del registro civil. Muy bien. Recordamos que existe el momento de la celebración como un acto jurídico y deben de cumplirse los requisitos como son, pues de alguna manera la mayoría de edad. En el caso de que se constituya sobre menores de edad, pues debe hacer una autorización por sus padres, por su tutor o en su caso por el juez del registro, juez de lo familiar. Hablamos de que debe haber consentimiento y no debe haber vicios del consentimiento, además de que exista ausencia de que mencionamos con antelación, y hablamos también de otros supuestos como son la etapa de celebración del matrimonio. Hablamos de una etapa previa cuando hablamos de la solicitud con firma y huella digital, los documentos que deben anexar, el acta de nacimiento, el certificado médico, en el caso de matrimonio entre menores de edad, el consentimiento del padre o la madre, del tutor o en su caso del juez de lo familiar, los comprobantes de domicilio y pago de derechos, constancias de nulidad de divorcio o de muerte e identificación oficial. Asimismo, en las capitulaciones matrimoniales para establecer el régimen patrimonial del matrimonio. Durante la celebración encontramos que el matrimonio se puede celebrar por un poder notarial o un documento privado ratificado ante un fedatario público. Es importante que en el caso de que exista un impedimento, pues exista una dispensa o una suplencia de ese consentimiento. Además de una oposición al matrimonio, en el caso de que exista, pues deberá acreditarse. En la propia celebración tenemos como tal una fase oral y una fase escrita. En la oral empezamos con la ratificación de la solicitud por parte de los contrayentes, la lectura de los documentos, el señalamiento de los derechos y las obligaciones, la pregunta sobre la voluntad de los contrayentes de contraer matrimonio y la declaración del matrimonio por parte del juez del registro civil. Y en su fase escrita tenemos el acta por triplicado, así como la firma del juez contrayente y los demás intervinientes. Cuando hablamos nosotros respecto al estado de familia, mencionamos que es una situación jurídica permanente, general y abstracta que se refiere entre las personas que han contraído matrimonio. Genera derechos y obligaciones recíprocos que afectan tanto a las personas que contrajeron matrimonio como a sus hijos y como a la familia de ambos. Los efectos respecto a los cónyuges es pues que tienen derecho a una libre procreación, si así lo determinan, el derecho de cohabitación, la ayuda mutua y la fidelidad. Y respecto a los bienes de los cónyuges, pues bueno, depende del régimen patrimonial del matrimonio. Hablamos que los efectos del estado de familia, en el caso de menores de edad, es la emancipación, en el caso de una persona extranjera, pues adquirir la nacionalidad, en el tema de la sucesión, la posibilidad de participar en una sucesión legítima, el tema de la tutela legítima respecto al cónyuge en el caso de que contrae porque se encuentra en un estado de interdicción, la suspensión o prescripción en el tema de que el matrimonio tiene una vigencia de carácter vitalicio hasta la muerte de los cónyuges o que decidan disolverlo, el tema de las prestaciones sociales, el mandato conyugal tácito y al nombre. ¿Sale? Hablamos también de los régimen en este caso, del régimen patrimonial del matrimonio, distinguiéndolo en dos. Hablamos del tema de la sociedad conyugal y el tema de la separación de bienes. Cuando hablamos de la sociedad conyugal, hablamos de la organización del conjunto de bienes que rige la vida económica del matrimonio, en el cual los esposos convienen en unir sus bienes y productos en forma total o parcial, salvo pacto en contrario. Es importante señalar que deben de establecerse dentro
dentro de las capitulaciones matrimoniales y van a constituir los bienes presentes, futuros y productos del trabajo. Los dones de la fortuna solamente cuando conste esa voluntad dentro de las respectivas capitulaciones matrimoniales. Por otra parte, hablamos de otro régimen patrimonial del matrimonio cuando hablamos de la separación de bienes. Ya hablamos que la organización del conjunto de bienes que rige la vida económica del matrimonio de alguna manera se mantiene independientes entre ambos cónyuges y ambos deciden contribuir con los gastos familiares. Muy bien. Ahora bien, después de todo esto, nosotros hablamos de la institución del divorcio, señalando que es la disolución del vínculo matrimonial en vida de los cónyuges declarada por un juez de lo familiar. Existen diversos divorcios que mencionamos con antelación. Señalamos la existencia de un divorcio administrativo, el cual se va a tramitar ante el juez de lo familiar, en el que se necesita cubrir los siguientes requisitos: estar de acuerdo en la disolución ambos cónyuges del matrimonio, ser mayores de edad, no haber procreado durante el matrimonio, están de acuerdo respecto a la forma en que se repartirán los bienes, solicitar el divorcio al juez civil, ya sea juntos y personalmente, haber estado casados por lo menos un año y presentar las copias certificadas del acta de matrimonio y de nacimiento. Mencionamos el tema del divorcio voluntario que va a proceder cuando se tiene hijos menores de 18 años por ser menores o cuando no se ponen de acuerdo respecto a sobre la repartición de los bienes. Algunos de los requisitos que deben de cumplir es señalar quién se hará cargo de los hijos del matrimonio durante y después del divorcio, en dónde vivirá cada uno de los cónyuges durante el proceso de divorcio y la cantidad de dinero que un cónyuge deberá pagar otro para mantener a sus hijos durante el divorcio y después de este. Y asimismo, cómo se van a repartir los bienes después del divorcio. Cuando hablamos del divorcio express, hablamos que se requiere únicamente la voluntad de uno de los cónyuges para que quede disuelta. Es express porque no se resuelven cuestiones como la pensión alimenticia y el tema de la custodia en el caso de que la llegase a ver. Muy bien. Ok. Estimados amigos, pues estos son los principales puntos que nosotros expusimos respecto a esta unidad importantísima para nuestro desarrollo temático de derecho de familia. Les agradezco mucho su atención. Como siempre, su amigo Héctor Martínez Sandoval les envía un cordial y afectuoso abrazo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Depende la hora que vean este video. Muchas gracias.